Vamos a empezar a trabajar con grados de libertad y performance óptima en el cuerpo estriado. Es importante repasar que el cuerpo estriado es el principal output de los ganglios de la base, es decir, para los ganglios de la base sería el input. El cuerpo estriado está formado por el cruzamiento de sustancia blanca sobre núcleos de sustancia gris. De allí que tiene la apariencia de estrías. Por eso se llama cuerpo estriado. Su localización está en el cerebro anterior, es parte del telencéfalo, pero dentro del telencéfalo se podría considerar que está anclado en la base superior del diencéfalo. Evolutivamente estamos hablando de una parte superior, o sea, sistema nervioso central. ¿Cuál es el problema de los grados de libertad y de la performance óptima? Vamos a pensar que estamos adquiriendo un nuevo hábito o una nueva habilidad. La distinción entre hábito y habilidad ya la hemos trazado. Un hábito es algo que se realiza de manera similar a cuando una persona se coloca las zapatillas y coloca el dedo para estirarse las zapatillas y que entre mejor el pie. Mientras que una habilidad ya implica la dirección hacia una meta en un espacio de problemas, es decir, tiene mayor complejidad. Sin embargo, cuando se está adquiriendo un nuevo hábito o una nueva habilidad, un organismo se enfrenta con un enorme espacio de posibilidades entre las cuales tiene que elegir. Para los hábitos, un organismo tiene que seleccionar entre muchos comportamientos potenciales. Entonces, ¿cómo hace ese organismo para seleccionar entre muchos comportamientos potenciales? Revisando la evidencia, es decir, todo aquello que ha sido publicado y que ha sido aprobado, por ejemplo, por sociedades como Cochrane, es decir, donde las evidencias tienen un valor estadístico suficiente, se encuentra que el cuerpo estriado tiene una principal función en la plasticidad relacionada con el aprendizaje asociativo y el impacto de ese aprendizaje en la selección de un set de acciones entre muchas, lo cual resulta en la adquisición de una conducta habitual. Es decir, cuando se forma un hábito, ese hábito se forma por una plasticidad asociativa, y esa plasticidad asociativa remite a un aprendizaje. Un aprendizaje se define como el pasaje de un estado de menor complejidad a un estado de mayor complejidad y que a la vez resulta más adaptativo y es permanente o estable en el tiempo. Para las habilidades, el sistema motor también se tiene que encontrar con un enorme set de soluciones posibles. Por ejemplo, para atarse los cordones, hay muchas formas de atarse los cordones. Entonces, el problema es análogo en cuanto al entendimiento de cómo un organismo tiene que estrechar todas las posibilidades para buscar una solución efectiva si está adquiriendo una nueva habilidad motora. Supongamos que la persona tiene que adquirir una nueva habilidad motora. Una nueva habilidad motora puede ser aprender mountain bike y que eso lo realice en las bardas, es decir, tratando de superar bancos de arena o de arcilla, pero trepando. Entonces, ¿cómo se hace ese aprendizaje? Una de las muchas posibilidades que desafían el aprendizaje de habilidades es el problema de los grados de libertad y el problema del control óptimo.
de qué manera los comportamientos y los movimientos que se eligen terminan siendo los óptimos. La clave que ya hemos mencionado en los trabajos de Bernstein, en los trabajos de Todorov, en los trabajos de Jordan, es de qué manera se realizan movimientos, pero solamente algunos de esos movimientos terminan siendo movimientos que combinados son óptimos. ¿Qué es un movimiento óptimo? La optimicidad de un movimiento está definido de varias maneras, pero hay dos que son relevantes para los hábitos y para las habilidades. Primero, la optimicidad tiene que estar dirigida por el resultado de alcanzar la meta y recibir un refuerzo. Si ese conjunto de movimientos que realizó la persona no recibe un refuerzo, es decir, la consecuencia no le resulta de algún modo en una señal de placentera que marque que son los comportamientos adecuados, entonces no son los movimientos adecuados. En monos, por ejemplo, se trabaja con incrementar la urgencia de maximizar el número de refuerzos por hora. ¿Cómo se hace eso? Tiene que realizar un ensayo que aprendió una habilidad sencilla, por ejemplo, colocar un plátano dentro de una jaula, de una forma sencilla, dentro de un cubo, pero lo tiene que hacer lo más rápido posible, con la mayor frecuencia posible. Optimizarlo es hacerlo lo más rápido posible. Entonces, la optimización está determinada por las maneras en que las conductas motoras se combinan para que los costos sean minimizados. Que los costos sean minimizados quiere decir que las conductas que realiza tienen que ser aquellas que le permiten el mayor número de veces de ejercicios en una hora. Un animal puede aprender a encontrar el camino más corto, la vía más corta para alcanzar un refuerzo, pero tiene que encontrar que esta eficiencia, esta combinación eficiente de movimientos, lo lleve al refuerzo, solucionando el problema de los grados de libertad. El problema de los grados de libertad es que los seres vivos cuentan con un conjunto de posibilidades activas y la eficiencia está en inhibir aquellas que provocan que la cantidad de movimientos sea mayor. Ahora, la otra restricción es que tiene que haber un mínimo de movimientos. Por lo tanto, la inhibición es la clave. Y es ahí donde nos encontramos con que en el cuerpo estriado, en los ganglios de la base y en todo el conjunto del sistema del cerebro anterior, existen numerosos neuroquímicos que intervienen. Entre esos neuroquímicos hay que mencionar el GABA, el glutamato, la acetilcolina, pero la acetilcolina a su vez tiene receptores nicotínicos, receptores muscarínicos. Tenemos que también serotonina. También tenemos fuertemente el sistema dopaminérgico, la adrenalina, la noradrenalina, es decir, las aminas biógenas. Hay mucha evidencia de que subraya de que el cerebelo es fundamental para que cuando los ganglios de la base tengan activas varias posibilidades de realizar los movimientos óptimos, envíen un feedback que formatee las actividades que se están llevando a cabo y de las regiones motoras que forman parte del midbrain o cerebro medio, que están en la región espinobulbar, también se llaman generadores de patrones motores, el cerebelo envía de qué manera esa dinámica de movimientos puede ser suavizada, aumentada en velocidad y más eficiente.
De manera notable, este circuito del cerebelo está basado en detectar errores, pero de forma muy diferente al cingulado anterior. El cingulado anterior ya forma parte del control ejecutivo, por lo tanto tiene grados de conciencia mucho mayores. El cerebelo casi no tiene grados de conciencia, sino que funciona a partir de su conexión con los ganglios de la base. Por lo tanto, está mucho más implicado en la corrección basada en errores, pero de aspectos motores, o sea, de moldeamiento de lo que el comportamiento efectivamente se transmite como acción. Esto es muy importante porque el cerebelo actúa sin necesidad de ninguna señal de refuerzo. Entonces, acá viene lo importante. Los ganglios basales, de los cuales el estriado es la estación de input principal, tiene un efecto muy importante en la optimización de la conducta porque le implementan un refuerzo a aquella conducta que es la más efectiva. Pero el que suaviza, acelera y optimiza la selección de las acciones basadas en la inhibición, o sea, en el uso de la neurotransmisión del GABA, es el cerebelo que no utiliza reforzadores. Esto nos abre las puertas a un campo muy complejo de neuroquímicos, que son los neuroquímicos de las neuronas interestriadas, es decir, que están dentro del estriado y que hacen sinapsis al estriado. Y ahí hay que dividir dos tipos de sinapsis. Sinapsis es el contacto neuronal. Es espinal, o sea, de la espina dendrítica a la espina dendrítica, o de la espina dendrítica al eje de la dendrita. Entonces, cuando se mencionan hábitos y habilidades, el estriado es un clasificador similar a lo que se llama en computación learning machine, es decir, lo que integra numerosa información dedicada a que la conducta sea lo más exitosa posible. Esta forma de aprendizaje es una capacidad la cual se podría considerar que es uno de los principales desafíos del control motor. Pero también, y aquí está lo importante que subrayábamos anteriormente, esto va más allá, porque está influenciado por el control emocional y el control cognitivo. Por lo tanto, vemos que en este loop hay un control motor por refuerzo, un control motor por error, luego también hay una digitalización en el pallium o corteza de ese control motor, pero esto está influenciado por el control cognitivo y el control emocional. Esto ya nos va preparando el campo para adentrarnos cada vez más profundamente en este objeto tan interesante de estudio que es el cuerpo estriado y su interacción con niveles cognitivos y emocionales que generalmente se consideran como de mayor complejidad. Sin embargo, no funcionan sin la acción que promueve el cuerpo estriado con los ganglios de la base.